Bueno, entonces vamos a hablar sobre la faz del abismo. Amén. Génesis capítulo 1, versículo 2, una vez más dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas, eso ya lo hablamos, ¿verdad? Esto es lo que vamos a hablar el día de hoy, estaban, dice, sobre, quiero hacer énfasis en esta palabra, sobre, y luego dice, la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Yo pues para desarrollar el tema me voy a centrar en dos cosas, que las dos son igualmente importantes, ¿verdad? Pero lo primero que quiero que entendamos es que ya platicamos de las tinieblas y esta palabra la que me interesa que la podamos entender, la palabra sobre. Recordamos que la palabra tinieblas pues, está vinculada íntimamente con lo que es el reino de las tinieblas, ¿verdad? También significa ignorancia, tendrá algún significado también de confusión. Y cuando vemos esto que dice que estaba sobre, yo como les digo voy a hablarles de dos cosas en relación a lo que es el abismo. Los significados de esta palabra abismo tiene varios, pero vamos a hablar, como les digo, solamente de dos. Uno es, dicen, lo profundo, y el otro significado es, bueno, dice la provisión del agua, dice, pero yo lo voy a tomar nada más como con la palabra provisión, porque aunque ciertamente hace énfasis en la provisión que viene del agua, ¿verdad? Ahí vamos a entenderlo un poco mejor cuando veamos la base bíblica que traigo para esta. Entonces lo primero es que tenemos que entender es que cuando hablamos de un abismo no estamos hablando solamente de algo físico, como por ejemplo aquí un abismo puede ser tipificado literalmente como un pozo, como lo dice acá el significado, algo profundo. Y yo me quiero centrar en esta oportunidad en lo profundo de nuestro ser. Y por eso vamos a leer esta cita de Salmos. Ya la hemos mencionado también dentro de estos mismos temas. 42.7. En Salmo 42.7 dice, un abismo llama a otro abismo. Y buscando igual los significados, aquí puede ser una profundidad llama a otra profundidad. Esto está íntimamente ligado a lo que hemos mencionado en la iglesia, ¿verdad? De a veces en relación al tipo de personas con el que o tenemos relación o el tipo de personas que se nos acercan. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros pues tenemos una forma de ser, ¿verdad? Nuestra misma forma de ser para alguien puede ser agradable y para otra persona la misma forma de ser puede ser desagradable. Al final, cuando escudriñamos ya no tanto en nuestras vidas, tenemos que ver si a las personas que se nos acercan o a las cuales somos agradables. Y nos vamos a dar cuenta que en más de algo, la forma de ser de la otra persona y la forma de ser nuestra, hay un vínculo, hay algo que nos une, y por eso es que puede ser agradable para mí la forma de ser de alguien, y repito, y la misma forma de ser de ese alguien para otra persona puede ser desagradable. Entonces cuando hablo de esto, estoy hablando ahorita en el significado de abismo, de lo profundo. Cuando escudriñamos nosotros nuestras vidas antes de Cristo, después de Cristo, siempre hay cosas, puede ser en lo secreto, pueden ser en lo oculto, o viendo este significado, pueden ser en lo profundo, cosas de las cuales a veces no todo pues definitivamente es malo, ¿verdad? Hay cosas que ustedes y yo tenemos que ir aprendiendo con el paso de los años, de que simple y sencillamente no se le pueden contar absolutamente a nadie. ¿Por qué? Porque lo pueden echar a perder. Uno de los principios dentro de la gente pues millonaria, digámoslo así, rica, es de que ellos pues no andan publicando ni contando ni sus planes ni sus proyectos ni nada. Simple y sencillamente lo que hacen lo hacen
Y la gente se da cuenta de lo que hacen o de sus planes hasta que tienen las cosas. Entonces, la gente se da cuenta de que lo tienen, ¿por qué? Repito, porque ya lo tienen. Pero todo el proceso para adquirir o lograr o alcanzar sus metas no lo sabe nadie, solamente la gente pues, que lo tiene que saber. Entonces, dentro de esto, les menciono este tipo de cosas, que hay cosas que son profundas, que solamente basta con que las sepa yo, basta con presentárselas al Señor. Hay cosas que simple y sencillamente dentro del matrimonio, perdón, es necesario que solo el cónyuge la sepa y nadie más. ¿Por qué? Porque son cosas profundas. Eso es en un lado, ¿verdad? Por el otro lado, hay cosas que probablemente hicimos que nos puedan causar vergüenza. Si las contáramos, nos pueden causar destrucción, problemas. Si alguien trabaja, despido, qué sé yo. La cosa es que hay cosas en nuestra vida que repito que probablemente no las confesamos. ¿Por qué? Porque probablemente nos puedan causar vergüenza, o si las confesamos nos pueden traer consecuencias de las cuales nos vamos a avergonzar. Entonces me estoy refiriendo en este punto del abismo en las cosas profundas, si lo vamos entendiendo en dos ángulos, ¿verdad? Cosas que no son malas, pero tampoco es necesario que las sepa todo el mundo, sino que es necesario que las sepan las personas que las tienen que saber, porque si las saben terceras personas, se puede echar a perder prácticamente todos los planes. Una. Y la otra, cosas que podemos decir pecados, que si lo queremos ver así, que pues definitivamente el pecado a nadie lo va a llevar a sentirse orgulloso, ¿verdad? A menos que, como lo estábamos viendo en el tema, que sea un impío. De lo contrario, son cosas que a uno lo pueden avergonzar, o como repito, que si uno las manifiesta puede llegar a perder, puede venir destrucción, pero que a pesar de todo, ahí está. Uno sabe que las hizo y probablemente, Dios mío, perdóname, y fue todo. Entonces, en la vida de un ser humano pueden haber estos dos tipos de cosas. ¿Por qué? Eso es un abismo, una profundidad, sueños, planes, metas, como también pecados o fracasos. Lo sorprendente de todo esto es que por eso les hice énfasis en la palabra sobre. Es que la Biblia muestra que sobre esas profundidades, que sobre esos sueños o sobre esos pecados, se corre el riesgo de que las tinieblas estén sobre. Una forma de que las tinieblas se manifiesten sobre, entiéndase, nuestros sueños profundos, anhelos que definitivamente ustedes y yo podemos tener un sueño. Podemos contarle el mismo sueño a alguien, a cualquier persona, y esa persona quizás ni lo menosprecie, pero no le importe. En lo que nosotros quizás por alcanzar ese sueño somos capaces de dar la vida, en lo que el otro tal vez se entera y ni le pone ni le quita, le da igual. Entonces ese tipo de situaciones tenemos que aprender en cada etapa de nuestras vidas a manejarlas. ¿Por qué? Porque las tinieblas, que prácticamente sabemos que las tinieblas prácticamente es el reino, ¿verdad?, de Satanás, pueden llegar a estorbar nuestros sueños, si es que es un sueño algo profundo que queremos alcanzar, o a sumergirnos, como lo veíamos en el tema del día de hoy de los discipulados, ¿verdad?, en buscar un deleite, buscar un placer, que al final lo único que nos puede llevar es a la destrucción. Entonces, en relación a estas dos cosas, ustedes y yo tenemos que aprender a que hay cosas, refiriéndome a los sueños, de que no tenemos por qué contárselas a nadie, simple y sencillamente son parte de nuestra vida. Y si se van a manifestar, entiendes, se las vamos a decir. Entonces, aprender a quién se las vamos a decir. ¿Por qué? Porque como lo veíamos en el tema del discipulado el día de hoy, en la Biblia había una cita, si se recuerdan, en la cual nos decía que hay gente con la cual no nos conviene tener relación. ¿Por qué? Porque se dicen ser hermanos, pero actúan de una forma negativa. Entonces, el enemigo puede aprovechar de eso y poner sobre, eso es mi punto acá, que dice sobre la faz del abismo, esos sueños, esas tinieblas, y entonces vamos a andar de sueños en sueños y probablemente nunca los vayamos a alcanzar.
ustedes y yo tenemos una base bíblica en relación a José. Imagínense esto. José, la Biblia muestra, perdón, que tuvo dos sueños. Uno, de que él veía que 11 manojos, habían 12 manojos, pero que 11 se doblegaban delante de su manojo. El otro, en el que el sol, la luna y las estrellas se rendían delante de él. Cuando ustedes y yo vemos que José cuenta esos sueños, ustedes y yo sabemos que tanto los hermanos como el padre de José se enojaron por los sueños que José le contó. Entonces voy a esto. ¿Por qué creen ustedes que los hermanos y el papá de José se enojaron cuando lo único que José hizo fue contarle su sueño? ¿Por qué creen que se enojaron? Porque no querían que él estuviera sobre eso, que él Entonces démonos cuenta. Voy a esto, por eso les hago esta pregunta. ¿Por qué se enojaron? Porque como lo dice yo, porque ninguno de ellos, o sea, voy a esto, quería que José gobernara sobre él. Entonces cuando los hermanos y el padre de José se enteran de sus sueños, ellos lo interpretaron. Ellos sabían de qué estaba hablando José. Por eso se enojaron, ¿verdad? ¿Y creen ustedes que José no lo sabía? Definitivamente lo sabía. Entonces, ¿a dónde lo llevó a Josué el contar sus sueños? Que al final ustedes y yo lo vemos, se cumplió. ¿Pero a dónde lo llevó? Lo llevó al mundo, lo llevó a la cárcel. El contar sueños que se iban a cumplir a personas a las cuales no les convenía contar. Entonces terminó encerrado en una cisterna, terminó siendo vendido como esclavo, terminó yendo a vivir a Egipto, terminó yendo a habitar en la cárcel. ¿Por qué? Porque ahí las tinieblas se aprovecharon y al final ustedes y yo sabemos que la Biblia dice que Dios hace que todas las cosas nos ayuden a bien a los que le amamos y que hemos sido llamados conforme a su propósito. Entonces Dios hizo que a José le fuera todo bien, pero ¿por qué fue a parar a la cárcel, por ejemplo? Por contarle sus sueños a personas que no tenía. A pesar de que nos damos cuenta, era su familia. Entonces en la vida hay cosas, yo por eso, por ejemplo, cuando yo ministro a alguien, yo siempre dentro de mi oración le digo al Señor que Él ponga guarda nuestras palabras y que el enemigo no se aproveche de ellas, no refiriéndome a lo que yo voy a decir, sino que a lo que se pueda hablar en medio de esa administración, el enemigo y sus servidores, ¿verdad?, lo escuchan. Entonces al escucharlo, el enemigo puede enviar, porque recordemos que él no es omnipresente, entidades espirituales a que estorben a esa persona por lo que está diciendo. Entonces, a eso me refiero yo cuando oro en administración, para que el Señor pues tenga cuidado, que envíe ángeles, ¿verdad?, para que esas palabras que se pronuncian, el enemigo no las aproveche, y sabiendo los sueños, digámoslo así, o los problemas, ¿verdad?, de las profundidades del corazón del ser humano, más adelante lo estorbe. Entonces les hago ver esto en los dos puntos, porque el enemigo en relación a que está sobre la faz del abismo, una de las cosas que tenemos que ver es que la Biblia habla ahí de la faz. Cuando hablamos de la faz, está hablando del rostro. Y ustedes y yo sabemos que el rostro a nosotros nos da identidad. Entonces, si algo busca el enemigo al colocar sus tinieblas sobre la faz es del abismo, ¿verdad?, es darnos una identidad pues que no nos corresponde, una identidad que no es la nuestra. Pero ¿cómo lo logra? Vuelvo a la carga, cuando nosotros abrimos nuestro corazón para sacar las profundidades. Tal vez a veces les ha pasado que ustedes tienen algún sueño, alguna meta, qué sé yo, tal vez se van a acostar y no tienen sueño. ¿Por qué? Por la ilusión que despiertan ustedes aquella meta. Entonces el enemigo puede aprovecharse de eso. ¿Para qué? Los sueños no se cumplan o para levantar o enviar a alguien que venga a estorbar todo lo que son los planes de Dios en nuestra vida. Y la otra forma, como ya les dije, para avanzar al otro punto,
tiene que ver con esas cosas negativas o malas o pecados, ¿verdad? Que probablemente hayamos cometido, pero que hasta la fecha quizás no hayan sido manifiestas en ministración. Al final a todos nos llega un momento en el que nos es necesario abrir nuestro corazón delante de alguien y confesar, porque eso dice la Biblia en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces, en la vida a todos nos llega una etapa en la que nos es necesario manifestar ese montón de cosas ocultas. ¿Por qué? Porque es esas cosas ocultas o en lo profundo, que es lo que estamos viendo en el abismo, tarde o temprano nos pueden llegar a causar grandes problemas. Entonces, si algo nosotros tenemos que tener claro es no ignorar a nadie. Le contaba a alguien algo que nos pasó a nosotros de cómo uno a veces ignora los tiempos. Aquí, por ejemplo, cuando todos nosotros éramos niños prácticamente, aquí había un señor que cuando jugábamos pelota siempre nos reventaba las pelotas porque les matábamos el portón. Entonces el señor a veces estaba del otro lado del portón y cuando miraba que la pelota iba para la puerta, salía, nos estallaba la pelota. A veces las pelotas caían en su casa y adentro de su casa las explotaba y nos las tiraba. Todos éramos niños. Él, me imagino tal vez mi edad, a la par de un niño. Pero a él ni por la cabeza se le pasaba que ese montón de niños íbamos a crecer. Y cuando pues ese montón de niños llegaron a ser hombres, ¿verdad? Él ya era un anciano. ¿Qué pasó? En una oportunidad alguien lo paró y le iba a pegar por las pelotas que le había reventado. Entonces les digo esto porque aunque tal vez ahorita nos dé gracia, porque ahí me da gracia, pero el Señor en ese entonces resultó pidiéndonos perdón por las pelotas que nos había reventado, porque Él se asustó, porque Él ya era un anciano y ya nosotros pues ya todos somos adultos, ¿verdad? Entonces les digo esto porque a veces hay cosas en la profundidad de nuestras vidas, repito, ahorita me estoy enfocando en las cosas negativas, ¿verdad? Que nos es necesario manifestarlas, que pensamos, nadie se dio cuenta, nadie supo, hay que se quede. Y con el paso del tiempo o de los años se puede llegar a manifestar para destrucción propia. Esta es la razón por la cual, viéndolo desde otro punto de vista, ahora el tema de los discipulados del día de hoy era demasiado importante. ¿Por qué? Porque si en este proceso que estamos nosotros, en el cual probablemente pues ustedes, ¿verdad?, van a llegar a tener un ministerio primario, les es importante poder llegar a ese ministerio de la forma más íntegra que pueda, más limpia que pueda. ¿Por qué? Porque ustedes pueden llegar al ministerio, pero si en sus almas, en sus corazones hay algo, por ejemplo, como lo que hablábamos el día de hoy, de inmoralidad, que al final la inmoralidad, si no es algo que todos los seres humanos tenemos, perdón, sí es algo con lo cual todos los seres humanos nos vamos a tener que enfrentar, que no es lo mismo, ¿verdad?, tenerlo a enfrentar. Entonces esta es la razón por la cual lamentablemente dentro del ministerio muchos ministros caen. ¿Por qué? Porque llegaron a ser ministros, pero lamentablemente en su etapa antes del ministerio no llegaron lo más limpios posible al ministerio. Entonces el enemigo y las tinieblas son demasiado astutos, ¿verdad? Y nos van a estorbar exactamente en esa área en donde pensamos que esto nadie lo sabe, esto no me va a estorbar, porque fueron tal vez pequeños errores, pequeñas cositas que pensamos, no, esto mejor si se queda así. Más sin embargo, las tinieblas cubren y al cubrir, como lo veíamos, la faz, ¿verdad?, nos puede dar una identidad que no es la que tenemos que tener. Amén. Bueno, entonces ese fue un primer punto de entonces cómo las tinieblas pueden estorbar, porque están sobre tanto nuestro sueño como también pueden llegar a estorbar si no nos ministramos en relación al pecado. Ahora bien, el otro punto, si se dieron cuenta, hablaba de la provisión.
Y dice la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 49, versículo 25, dice, aquí le están hablando a José y dice, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, dice, el cual te bendecirá. Escuchen, esto es lo que me interesa que nos quede en el corazón. El cual te bendecirá, dice, con bendiciones de los cielos de arriba. Y escuchen esto, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Entonces lo que a mí me interesa lógicamente son las bendiciones del abismo. Entonces cuando hablamos de bendiciones del abismo, tenemos que tener una cosa clara, es de que todos en la vida en determinado momento nos es necesario también pasar por dificultades, pasar por desiertos, pasar por procesos, pasar por pruebas, nos es necesario. Por eso creo que, bueno, no me acuerdo si fue el apóstol Pablo o el apóstol Pedro, pero uno de los dos dice que no nos tenemos que sorprender cuando nos venga el fuego de la prueba, como si algo extraño viniera. ¿Por qué? Porque el fuego de la prueba nos es necesario. Entonces, cuando la Biblia habla acá de bendiciones del abismo, está hablando de que en medio de los procesos más duros, más difíciles, donde probablemente tal vez nos sintamos solos, nos sintamos tristes, agobiados, qué sé yo, aún en medio de ese proceso, Dios nos puede bendecir. Esas son las bendiciones de la vida, bendiciones que surgen en el momento tal vez en el que hablemos de sentimientos, nos podemos sentir más tristes, más deprimidos, más aislados. Aún de ahí, si nosotros buscamos agradar al Señor, aún de ahí el Señor puede sacar bendición, puede darnos bendición. ¿En dónde está el problema de esto? Recordemos que la Biblia, lo que estamos hablando es que estaba sobre la faz del abismo, que al estar siendo nosotros probados, como por ejemplo, si hablamos del Señor Jesús, la Biblia dice claramente que cuando Él se bautizó, el Espíritu lo tomó, dice, y lo llevó al desierto para ser probado. Entonces démonos cuenta, el Espíritu, no fue el diablo llegó a tentarlo, pero el Espíritu lo tomó para que fuera probado. Entonces en esos momentos en los que vamos a ser probados, en medio de todo eso, si nos mantenemos firmes, sin perder la identidad, porque ese es el fin de las tinieblas que están sobre el abismo, por eso sobre la faz del abismo, es darnos una identidad que no nos corresponde. En medio de los procesos, yo conozco varias gente, cualquier cantidad de gente, que en medio de los procesos más difíciles han llegado hasta a dudar de la existencia de Dios. Han llegado a dudar acerca del Evangelio. Alguien dijo en su oportunidad, yo ya no creo en nada del Evangelio. Y a pesar de todo, ahí está, ahí continúa en el Evangelio, pero lleva un Evangelio mediocre, digámoslo así. ¿Por qué? Porque en etapas pues busca al Señor, en etapas se desanima y vuelve a caer. Y esto es exactamente lo que hacen las tinieblas sobre la faz del abismo. O sea, nos dan una identidad que no nos corresponde, que no nos pertenece. Al entenderlo, esta palabra cuando le dice acá, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, dice, bendiciones. Esa palabra bendiciones del abismo de abajo, significa prosperidad. También significa don. Entonces, en medio de los procesos más difíciles, ¿cuál es el plan de Dios para nuestras vidas? Número uno, pues que no perdamos la identidad. Amén. Que sepamos que aunque estemos pasando por pruebas, probablemente el Espíritu nos ha metido, ¿para qué? Para eso, para ser probado, pero para no perder la identidad. Recordemos que cuando Jesús se bautizó y sale del desierto aprobado de esa prueba y de la tentación, entonces Él empieza su ministerio. Y si ustedes van por ese camino, como lo dice la Biblia, el que anhela obispado, buena obra desea, de anhelar un ministerio, tengan una cosa clara: ningún ministerio es dado a luz sin antes pasar por la prueba. En determinado momento todo ministerio va a tener que ser probado.
Y esa es la importancia de poder recibir en base a la palabra una formación para que cuando vengan las pruebas no les den ganas de dejarlo todo tirado, porque al final el ministerio no es para gloria y honra de un hombre, entiéndase nosotros, sino el ministerio es para honra y gloria de Dios, y le servimos a almas que muy probablemente en el camino nos van a traicionar, nos van a ofender, van a hablar mal de nosotros, pero si no somos probados y pasados y bendecidos por estas bendiciones del abismo, entonces nos vamos a quedar tirados en el desierto. A mí me contaron, esto lo contó el apóstol, pero yo no creo que le esté mintiendo. El asunto es de que en una reunión, dice que estaba una reunión de pastor con sus líderes, y como los líderes no estaban muy de acuerdo, el pastor se enojó y le dijo, venga, le dijo, le voy a demostrar que soy hombre, vamos allá afuera. Dice, entonces imagínense llegar a ese punto de ofrecerle golpes a una oveja. Entonces todo eso nos pasa por no entender de que aunque el enemigo quiera utilizar las tinieblas para robarnos nuestra identidad, Dios nos bendice aún en medio del abismo. El abismo es figura, ya lo vimos, de problemas, contaminación, es el reino de las tinieblas, pues ahí está Satanás, ¿verdad? Y es lo que nosotros tenemos que tener claro. Entonces, voy terminando. En medio de este proceso de las tinieblas que están sobre la faz del abismo, prácticamente hay tres cosas. Número uno, como lo veíamos, tener mucho cuidado con nuestros sueños, porque las tinieblas están sobre y van a buscar estropearlos por cualquier medio. Número dos, tener mucho cuidado con aquellos pecados o cosas que pueden estar en la profundidad de nuestro ser y pensar, no, esto no me va a hacer daño. Hay que ministrarse porque esas cosas crecen y con el paso del tiempo pueden llegar a causar grandes destrucciones. Y número tres, aunque el proceso del abismo o la prueba sea demasiado duro, si buscamos honrar a Dios en medio de todo, ahí está el ejemplo de Job. La mujer de Job le dice, aún conservas tu integridad, le dice, maldice a Dios y muérete. Job en medio de todo el proceso dice, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Dios engrandecido. Entonces vemos que, aunque ciertamente Job pues no era un hombre como la Biblia lo describe, porque tenía varios problemas, mas sin embargo mantuvo su integridad, y aunque le aconsejaron maldice a Dios, no lo hizo. ¿Y cuál fue la gran bendición? La Biblia dice que de algunas cosas que tenía Dios le dio el doble, y de algunas otras Dios le dio 7 veces más. Y dice que las hijas de Job en aquel tiempo no hubieron mujeres más hermosas que las hijas de Job. Entonces Dios le dio más de lo que tenía. ¿Pero por qué? Porque en medio del proceso de ese abismo se mantuvo íntegro. Entonces esas tres cosas son las que nos dejan, ¿verdad?, como enseñanza y para practicar en las tinieblas sobre la faz de la vida. Van a buscar quitarnos nuestra identidad, pero al entender esto de que en medio de ese proceso de las bendiciones del abismo, dice acá, Dios también da dones. Entonces muchas veces es necesario que pasemos pruebas para que Dios nos dé dones, nos capacite y salgamos de dichas pruebas capacitados. Salgamos con dichas pruebas con los dones que el Señor nos va a dar. ¿Para qué? Para que pase lo que le pasó al Señor. Él pasó por el desierto, fue probado, fue tentado, y cuando salió, empezó su ministerio. O sea, Dios lo capacitó en medio del desierto. Entonces el enemigo y su reino de tinieblas, yo creo que hasta la fecha no han entendido. Entonces nos toca entendernos a nosotros que mientras más él busque estorbarnos, sea con tinieblas o sea con lo que sea, pero si nos mantenemos íntegros, los estorbos del enemigo van a ser exactamente las armas propicias que Dios va a utilizar para levantarnos, porque así es Dios. Por eso les dije, la Biblia dice que Él, dice la peshita, hace que todas las cosas nos ayuden a bien. O sea, todo lo que podamos pasar, aunque sea el abismo más profundo, Dios se va a encargar de que en medio de ese abismo podamos salir con dones, podamos salir con armamentos equipados, adornados, capacitados en el nombre de Jesús. Y esto es lo que a nosotros nos corresponde, no desahuciarnos en momentos de prueba, porque veo las tinieblas, ahí están.
El día de hoy hablábamos en el discipulado, la misma Biblia dice que nos rodea más gente impía que gente que ame al Señor. Entonces estamos propensos a que cualquier persona, cualquier cosa puede ser una entidad que venga a querer ministrar tinieblas y como consecuencia estorbar. Pero si nos mantenemos íntegros, si se dan cuenta de estos 3 puntos que les mencioné, prácticamente hay uno solo que es negativo. ¿Cuál sería? El tener algo guardado en el corazón sin habérselo ministrado. Porque lo otro, los sueños profundos, si Dios los sabe administrar, se van a cumplir. Y en este caso, Dios nos bendice con bendiciones del abismo, con prosperidad y entregándonos también dones. Amén. Entonces, en el nombre de Jesús, pues vamos a orar y a suplicarle al Señor, ¿verdad? Que en medio de los desiertos más duros, pues definitivamente que no nos soltemos de su mano. Amén y amén.